Te voy a decir la manera en que yo trabajo mi desarrollo personal a día de hoy. Por la mañana me levanto temprano. ¿Por qué temprano? Para aprovechar, evidentemente, con este segundo punto. Cuando me levanto, lo siguiente que hago es leer. Ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. La verdad te recomiendo ese libro 100%. Es un libro que lo he subido aquí al canal como audiolibro por si le quieres echar un vistazo. Quiero dejarte claro que para mí mi desarrollo personal es todo aquello que me acerque a mi meta y todo aquello que me haga a mí sentir bien. El trabajo, la dedicación y las ganas que le tengo que poner a mi sueño detrás. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque si te digo la verdad, a mí no me lo contó nadie. Tuve que darme cuenta solo a base de los errores y a base de mucho caerme y levantarme. Y es por eso que a día de hoy hago este tipo de vídeos. De hecho, esto lo entenderás más adelante en otro de los puntos. Luego de leer veo vídeos motivacionales. Pero si te digo la verdad, no son vídeos motivacionales hablados. Eso lo hacía antes cuando necesitaba más fuerza. Ahora que sé lo que quiero, trato de visualizarlo gracias a los vídeos que veo. De esta manera puedo recrearlo en mi mente mucho más fácil. Porque sí, la visualización es algo que tienes que llevar a cabo sí o sí en tu desarrollo personal. Quieres cumplir una meta, sea la que sea, tienes que visualizarlo. Y es por tanto que veo este tipo de vídeos. Después de todo esto que te he contado, me dedico tiempo a mí para respirar. Respirar es algo que no he hecho hasta hace poco. Y lo cual también estoy poniendo en práctica a la hora de dormir. Respirar para mí es relajarte, sentirte vivo, estar aquí en el ahora. Tratar de controlar aquellas presiones y aquella ansiedad que tienes. Respirar es darle paso a lo bueno a tu vida y dejar ir todo tipo de preocupación. Para mí, de momento, 10 minutos al día es suficiente. Por la noche, como te digo, también me sirve mucho a la hora de dormir. Inspiro lentamente y expiro todo tipo de preocupación. Esto de respirar, si te digo la verdad, me di cuenta gracias al entrenador de mi gimnasio. Yo no estaba pasando un buen momento y el chaval se acercó. Estuvimos hablando literalmente más de 20 minutos porque yo tenía y sentía una presión en el pecho, una ansiedad y una tristeza fuera de lo común. Se acercó este chico y me dijo, no estás respirando. Y al que haya pasado por temas de ansiedad, estrés o depresión, me comprenderá perfectamente. Lo siguiente que hago es prepararme mi bebida. Es una bebida muy básica pero demasiado buena y lo llevo haciendo también desde hace poco. Ahora mismo solo me preparo 2 tipos de bebida, pero probablemente en el futuro investigue más sobre esto. La primera es agua y limón. La manera de prepararlo es muy sencillo. Cortas unas rodajas de limón, la echas en el vaso, coges un hielo, se lo echas también y agua fría. Créeme que esto por la mañana es muy bueno. Y la segunda bebida que me hago es agua con jengibre. La preparación es exactamente igual que con la del limón, pero con jengibre. Me gustaría empezar a hacer algunas de frutas, por ejemplo con fresas, porque como te digo es algo que tengo en mente. Para mi desarrollo personal también voy al gimnasio. No voy al gimnasio para ser el mejor, ni voy al gimnasio para competir contra nadie. Voy al gimnasio para ser mi mejor yo y para competir contra mí. Si tú no puedes ir, lo que te recomiendo es que salgas a caminar todos los días. Y sí, para esto también te tienes que levantar temprano. Levántate temprano y camina durante el amanecer. Créeme que te vas a cuestionar en ese momento muchas cosas y vas a encontrar solución a muchas cosas. Otra de las cosas que hago para mi desarrollo personal, mi crecimiento y mi superación personal es escribir. Me gusta mucho escribir, siempre lo he hecho desde pequeño. A día de hoy es algo que hago porque me alivia un poco de la carga que llevo. Y porque también, si te digo la verdad, enlazo con el siguiente punto, que es hacer vídeos para YouTube. Escribir y hacer vídeos para YouTube es algo que me encanta. Pero si te digo la verdad, este canal de YouTube no lo empecé porque me gustara YouTube, sino porque lo necesitaba y porque me ayudaba. Lo empecé para salir de un agujero en el que estaba metido, pero lo he seguido porque me he dado cuenta de que yo como persona he cambiado y estoy creciendo mucho. Y aunque sé que hay gente que no cambia, sé que toda la gente no es igual y que si yo cambié, todo el mundo puede cambiar, si quiere. Espero no dejarme nada, de verdad, porque esto es algo que yo quiero compartir aquí en YouTube para la persona que le haga falta. Y lo quiero compartir porque yo no lo tuve. Quiero decirte algo. Hace tiempo, hace meses, estaba metido en un pozo que no encontraba fin. Cuando mi abuela me llamaba y me preguntaba cómo estaba, ella me conoce y ella me decía, ya verás cómo las cosas mejoran. Y yo le decía, abuela, tiene que mejorar la cosa, ya no puedo ir más abajo. Ya estoy tocando el núcleo de la tierra, le decía yo. Y ¿sabes una cosa? Que sí podía ir más abajo. Tienes que entender que en la vida hay cosas que te van a pasar que tal vez no sean tu culpa, ¿vale? Pero si es tu responsabilidad total salir de ahí, si es tu responsabilidad total
luchar por tu desarrollo, por tu crecimiento y por tu superación. Si es tu responsabilidad ser mejor, ¿sabes por qué a día de hoy puedo contarte todo esto? Es simple, porque para poder hablarte de lo bueno, un día pasé por lo malo. Trabaja en ti.